En un tiempo donde la ciencia y la religión parecían caminar por sendas irreconciliables, surgió un hombre cuya sed de respuestas lo llevó a cruzar el umbral de lo visible para adentrarse en el misterio de lo invisible. Allan Kardec, pedagogo y científico, no era un visionario ni un místico de discursos exaltados, era, más bien, un hombre de razón, con la mente entrenada para el análisis y la observación. Su vida transcurría entre aulas y libros, convencido de que el conocimiento debía basarse en la lógica y la experiencia. Sin embargo, el siglo XIX no era una época de certezas absolutas. El suelo de la razón comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de fenómenos insólitos que desafiaban las creencias más firmes. Las mesas giratorias y los mensajes que parecían emanar del más allá se multiplicaban en los salones de la alta sociedad europea, dejando a su paso asombro, duda y polémica. Mientras muchos se burlaban y otros caían en el fanatismo, Kardec decidió mirar con ojos de científico. No buscaba un dogma ni pretendía fundar una religión, buscaba respuestas. En su interior ardía la chispa de la curiosidad que solo enciende el verdadero espíritu investigador, aquel que, antes de negar, observa, y antes de juzgar, estudia. Fue así como Allan Kardec emprendió un viaje que transformaría no solo su vida, sino la visión espiritual de miles de personas en todo el mundo. Con la calma del maestro que enseña a sus discípulos a pensar, y no a creer ciegamente, se dispuso a analizar lo que muchos consideraban simple superstición. Lo que encontró cambiaría para siempre la forma de entender la vida, la muerte y el destino del alma. Porque en ese cruce entre la razón y la fe, descubrió un universo que no se rige por el castigo ni la arbitrariedad, sino por leyes universales de amor, justicia y evolución. Así comenzó su búsqueda, una búsqueda que no pretendía derribar la ciencia, sino ampliarla hasta abarcar lo que el ojo físico no ve, pero que el corazón humano siempre ha presentido. En la Europa del siglo XIX, un viento de cambio soplaba con fuerza sobre las viejas estructuras de pensamiento. Las teorías de la física y la química abrían nuevas puertas al conocimiento humano, pero al mismo tiempo, el espíritu colectivo anhelaba respuestas más profundas que la ciencia material aún no lograba ofrecer. Fue en este escenario de luces y sombras donde Allan Kardec, el hombre de ciencia y educador, se encontró de pronto inmerso en un fenómeno que ni la razón ni la religión parecían dispuestos a explicar con seriedad. Corrían los días en que las veladas parisinas se llenaban de curiosos y escépticos que, entre risas y asombro, presenciaban cómo mesas de madera parecían cobrar vida propia. Golpeteos misteriosos, movimientos inexplicables y mensajes que se decían transmitidos desde el más allá eran motivo de tertulias y debates acalorados. Para muchos, aquellas mesas giratorias eran un simple pasatiempo, un espectáculo de salón que alimentaba el ocio y la superstición. Para otros, se trataba de un juego peligroso, un atisbo de fuerzas que era mejor no invocar. Pero para Kardec, la cuestión era más profunda. Su espíritu metódico y su pasión por la educación le impedían rechazar aquellos fenómenos sin antes someterlos al escrutinio de la razón. No se trataba de creer o no creer, sino de observar, preguntar, anotar, clasificar. Su mente inquisitiva y su formación como pedagogo lo llevaron a considerar cada manifestación como un dato digno de estudio. No era la fe ciega la que lo impulsaba, sino la convicción de que el conocimiento, para ser verdadero, debía apoyarse en la experiencia, en la repetición controlada y en la lógica interna de los hechos. Así, mientras el mundo se dividía entre crédulos y detractores, Kardec empezó a entrevistar a médiums, a presenciar sesiones y a recopilar miles de mensajes que parecían provenir de inteligencias invisibles. Lo que para otros era un simple espectáculo de feria, para él se convirtió en un campo de investigación, un laboratorio donde el velo entre la vida y la muerte se hacía cada vez más tenue. Y en ese contexto, el hombre de ciencia se transformó en codificador, en constructor de puentes entre lo visible y lo invisible, entre el mundo físico y el mundo espiritual. Fue así como, casi sin proponérselo, se convirtió en el arquitecto de una nueva visión de la vida, la muerte y la inmortalidad del alma. Mientras el fervor de las sesiones espiritistas se esparcía por toda Europa, entre charlatanes y buscadores de prodigios, Allan Kardec se mantuvo firme en su determinación de no ceder al sensacionalismo ni a la superstición. Como pedagogo y científico, comprendía que las emociones podían nublar el juicio y que las ilusiones del deseo podían convertir el error en fe. Por eso, desde el primer momento, se propuso aplicar un método de investigación que respondiera no a las pasiones, sino a la razón. Observaba con la serenidad de quien no busca confirmar sus propias creencias,
sino desnudar la verdad, aunque ésta resultase incómoda. Con la paciencia de un naturalista que estudia la vida en todas sus formas, Kardec asistía a las sesiones mediúmnicas con un cuaderno en la mano y la mente alerta. Anotaba cada mensaje, cada movimiento, cada susurro proveniente de lo invisible, como un botánico que clasifica las especies más extrañas de su jardín secreto. Su curiosidad no se detenía en la apariencia, buscaba el sentido profundo de cada fenómeno, la coherencia que uniera los fragmentos dispersos de aquella experiencia en apariencia caótica. No se contentó con escuchar a un solo médium, ni con aceptar sin más las respuestas que le ofrecían. Entrevistó a decenas de médiums de distintos países y de diferentes temperamentos, comparó mensajes, puso a prueba la veracidad de las comunicaciones con preguntas ingeniosas y controladas, buscando siempre la consistencia y la universalidad de las respuestas. Lo que para muchos era un simple entretenimiento, para Kardec se convirtió en una especie de laboratorio espiritual, donde cada espíritu invitado debía responder a preguntas que, como un bisturí, cortaban las máscaras de la ignorancia y el engaño. Así, poco a poco, fue encontrando patrones, ideas recurrentes que se repetían a través de distintos médiums y que revelaban una lógica superior a las creencias humanas. Descubrió que, detrás de las mesas giratorias y los mensajes dictados con torpeza, se encontraba una enseñanza universal, una verdad profunda que hablaba de la inmortalidad del alma, de la ley de causa y efecto, y de la responsabilidad de cada ser humano en la construcción de su destino. Fue así como Allan Kardec, armado con su cuaderno de notas y su espíritu crítico, levantó las bases de una doctrina que uniría la fe y la razón en un solo camino de búsqueda espiritual. A medida que el material recogido por Allan Kardec se multiplicaba y se entrelazaban las voces de los médiums, emergía ante él una trama de sabiduría que parecía provenir de un orden superior, de un plano de conciencia al que la humanidad apenas había asomado. No se trataba de creencias vagas ni de opiniones fragmentadas, sino de una cosmovisión que desafiaba los límites de las religiones establecidas y de la filosofía materialista. Kardec comprendió que aquellos mensajes no podían quedar dispersos en papeles sueltos ni diluidos en la curiosidad de una época fascinada por lo sobrenatural. Era necesario darles un cuerpo doctrinal, un esqueleto que sostuviera la esencia de esas enseñanzas y las protegiera de la tergiversación y el olvido. Así nació la gran obra de su vida, la codificación del espiritismo. Con la disciplina de un erudito y la pasión de un humanista, reunió, clasificó y ordenó los mensajes recibidos a lo largo de años de investigación. No fue un simple compilador de textos, sino un codificador, alguien que, como un arquitecto, levanta un edificio a partir de ladrillos dispersos, diseñando cada sala, cada pilar, cada ventana, para que la luz de la razón ilumine cada rincón. Con preguntas meticulosas y razonadas, formuladas a las inteligencias invisibles, y con la confrontación de respuestas de distintos médiums, fue construyendo un sistema de ideas que se sostenía en la coherencia y la lógica. En 1857 publicó el Libro de los Espíritus, un texto que, lejos de imponer dogmas cerrados, abría las puertas a una espiritualidad basada en la observación y en la moral. En sus páginas, las preguntas y respuestas se entrelazaban como un diálogo vivo entre el hombre y el espíritu, entre la razón y la fe. No ofrecía milagros ni castigos eternos, sino una visión esperanzadora del destino humano, donde la justicia y el amor divino se revelaban en cada experiencia y cada acto. Con esta obra, Allan Kardec no solo codificó el espiritismo, sino que devolvió a la humanidad la certeza de que la vida trasciende la materia y que cada uno de nosotros es arquitecto de su propio destino. Y así, desde la modestia de su escritorio y el rigor de su método, se convirtió en el mensajero de una nueva espiritualidad que cambiaría la historia para siempre. En el corazón de la doctrina codificada por Allan Kardec late una enseñanza que resuena con fuerza en el espíritu humano: la muerte no es el fin. Aquello que para tantos era motivo de temor, incertidumbre o resignación, en la visión espiritista se transforma en un proceso natural, tan necesario como el nacimiento, un paso a otro nivel de existencia donde la conciencia prosigue su viaje de aprendizaje y evolución. Kardec, en su diálogo meticuloso con las inteligencias invisibles, comprendió que la muerte no es una puerta cerrada, sino un umbral abierto hacia una realidad que refleja, como un espejo, el estado íntimo del ser humano. Para Kardec, la muerte no desintegra al espíritu ni borra sus recuerdos ni lo condena a un destino fijo. Más bien,
lo libera de las limitaciones de la carne y lo proyecta a un plano vibratorio donde sus cualidades morales e intelectuales se manifiestan de manera directa, sin máscaras ni artificios. Allí no hay engaños posibles ni disfraces que oculten el verdadero carácter. Cada alma se encuentra desnuda ante sí misma y ante las leyes universales de justicia y amor. Ya no es la apariencia lo que define la posición de un espíritu en ese mundo invisible, sino la vibración de su conciencia, la calidad de sus pensamientos, la pureza de sus intenciones. Así, el espiritismo enseña que la muerte es apenas un cambio de estado, una metamorfosis que nos despoja del ropaje material y nos revela en nuestra auténtica esencia. En ese tránsito, el espíritu no pierde su identidad, sino que la amplía y la enriquece. Conserva sus recuerdos, sus afectos, su individualidad, pero despierta a una comprensión más amplia de la vida, de las leyes que la rigen y de la interconexión que une a todos los seres. Por eso, para Allan Kardec, la muerte no es un castigo ni un final trágico, sino la continuidad de un viaje que empezó mucho antes del nacimiento y que se prolonga mucho después del último suspiro. En este concepto de la muerte como transición, Kardec ofrece una visión esperanzadora y profundamente consoladora. Lejos de infundir miedo o desesperación, nos invita a contemplar la vida como una escuela donde cada lección nos prepara para nuevas etapas de crecimiento espiritual. Nos recuerda que ningún esfuerzo se pierde, que cada acto de amor y cada pensamiento noble se inscriben en la trama de nuestra conciencia, modelando el mundo al que despertaremos tras dejar atrás el cuerpo físico. Así, la muerte se convierte en un retorno a la patria espiritual, un hogar que nos acoge con la serenidad de quien comprende que la vida es eterna y que el verdadero viaje no termina jamás. En las enseñanzas de Allan Kardec, el mundo espiritual no se presenta como un reino de recompensas arbitrarias ni como un lugar fijo e inmutable. Es, en cambio, un espacio dinámico, donde cada espíritu ocupa un sitio de acuerdo con la vibración de su conciencia y el peso moral de sus actos. Kardec comprendió, a través de sus diálogos con las inteligencias del más allá, que el alma se encuentra a sí misma tras la muerte en un estado vibratorio que refleja fielmente lo que ha cultivado en vida. No hay tribunales ni dioses que dicten sentencias irrevocables. Hay, en cambio, una ley de afinidad vibratoria que atrae a cada uno hacia el ambiente que le corresponde. Este concepto revolucionario transformó radicalmente la visión de la vida después de la muerte. Para Kardec, el espíritu no es conducido a un cielo o a un infierno definidos por dogmas, sino que encuentra su lugar natural según su estado interior. Las almas luminosas, colmadas de amor, compasión y sabiduría, se elevan a planos de armonía y belleza que reflejan su luz interna. En cambio, las almas turbias, dominadas por el egoísmo, la ira o la ignorancia, quedan ancladas en regiones de penumbra que les permiten enfrentar sus propios errores y aprender de ellos. Pero no como castigo eterno, sino como una escuela en la que cada experiencia es una oportunidad para crecer. Allí, en el otro lado, las máscaras de la vida terrenal caen como hojas secas. El espíritu ya no puede ocultar sus intenciones ni sus deseos profundos. Se muestra tal cual es, desnudo ante la propia conciencia y ante los demás. Y en ese estado de absoluta transparencia, descubre que no hay verdugos ni carceleros, sino que es él mismo el artífice de su situación. Esta comprensión, aunque dolorosa en ocasiones, se convierte en el primer paso para la regeneración y el progreso espiritual. Porque cada alma, sin excepción, tiene ante sí la posibilidad de elevarse, de aprender y de transformar su estado vibratorio a través del amor, el arrepentimiento y la voluntad de mejorar. En esta visión, el estado vibratorio del alma no solo define el lugar en el que se encuentra, sino también las experiencias que vive y las oportunidades que se le ofrecen para avanzar. Nada es eterno, salvo la ley del progreso. Y en esa ley, cada espíritu, por humilde o caído que sea, puede hallar el camino de regreso a la luz, impulsado por el deseo sincero de evolucionar y servir. Así, Allan Kardec nos muestra que el mundo espiritual es un reflejo perfecto de nuestras elecciones, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, y que cada uno de nosotros es dueño de su destino, constructor de su propia morada en la inmensidad de la vida que nunca termina. En el universo espiritual que Allan Kardec reveló a través de sus investigaciones, la muerte no es una frontera que nos separa para siempre de aquellos a quienes amamos, sino un velo que se descorre para permitirnos reencontrarnos con ellos en una dimensión más pura y luminosa. Para Kardec, el amor no es una chispa que se apaga con la extinción del cuerpo físico, sino una llama que arde con más fuerza en el otro lado de la vida,
donde los lazos afectivos no se rompen, sino que se profundizan y se vuelven más auténticos. Según sus enseñanzas, los espíritus conservan su individualidad y su memoria, lo que les permite reconocer y reencontrarse con aquellos seres que compartieron sus alegrías y sus penas en la tierra. En el plano espiritual, el reencuentro no está limitado por el espacio ni por el tiempo, pues allí las almas se atraen por afinidad vibratoria, unidas por el lazo invisible del amor sincero y la fraternidad. No importan las distancias físicas ni los años que hayan transcurrido, los espíritus que se aman se buscan y se hallan, porque el amor es la fuerza más poderosa del universo. Kardec nos enseña que, al despertar en el mundo espiritual, el alma siente un impulso natural de buscar a aquellos que le son afines. Se acerca a sus amigos, a sus padres, a sus hijos, a sus compañeros de vida, y con ellos comparte las vivencias de su evolución. Este reencuentro no es solo un consuelo para el corazón, sino también una oportunidad de aprendizaje conjunto. Los espíritus más adelantados orientan y ayudan a los menos evolucionados, ofreciéndoles el bálsamo de su amor y el consejo de su sabiduría. Y así, en ese espacio de reencuentro y cooperación, las almas se fortalecen unas a otras, elevándose en la escala del progreso moral y espiritual. No todos los encuentros son iguales ni se producen de inmediato. Kardec advierte que las vibraciones del alma determinan con quién puede reunirse y en qué momento. Quien vive dominado por el odio o el egoísmo podría tardar en alcanzar a aquellos que ama, pues su propia sombra lo retiene. Pero incluso en esos casos, el amor no se extingue. Es un faro que, tarde o temprano, lo guiará hacia la luz del reencuentro. Así, el espiritismo nos ofrece una visión esperanzadora y profundamente consoladora de la muerte, no como un adiós definitivo, sino como un hasta luego que nos prepara para el abrazo inmortal con aquellos que nos acompañaron en el camino de la vida. En la visión codificada por Allan Kardec, la existencia no se limita al efímero paso por la tierra, ni el mundo espiritual es un estado estático donde las almas esperan indefinidamente su destino. Por el contrario, el más allá es un vasto taller de aprendizaje y evolución, donde cada espíritu, sin importar su grado de avance, continúa su desarrollo moral e intelectual. Kardec comprendió, a través de sus meticulosos diálogos con los espíritus, que el universo entero vibra con el pulso de la ley del progreso, y que la evolución espiritual es la meta de toda la creación. Allí, en ese mundo invisible, el espíritu prosigue su viaje, liberado de las ataduras físicas que lo limitaban en la carne. Pero no se encuentra en un paraíso de ocio ni en un limbo de inactividad. Muy al contrario, descubre que el aprendizaje no ha terminado, que las lecciones no cesan, que la conciencia se ensancha y la responsabilidad se multiplica. Cada acto realizado en la vida material ha sembrado semillas que germinan ahora en el campo del espíritu, dando frutos que el alma debe cosechar con amor y sabiduría. Los errores y aciertos se transforman en experiencias que modelan el carácter y elevan la vibración interior. En este proceso de aprendizaje, no hay imposición ni castigo eterno. La ley que rige el mundo espiritual es la del mérito, la afinidad y el deseo sincero de mejorar. Kardec enseña que las almas se reúnen en grupos de afinidad para ayudarse mutuamente, para compartir conocimientos y para avanzar juntas por el camino de la evolución. Los espíritus más adelantados extienden su mano a los que aún vacilan, ofreciéndoles su apoyo y su luz. Y cada paso adelante, por pequeño que sea, es una victoria en la eterna escalera del progreso espiritual. No hay, en este universo, un límite al crecimiento. Incluso aquellos que, por ignorancia o egoísmo, se estancaron en las sombras, hallan tarde o temprano la oportunidad de redimir sus errores y reemprender la senda del aprendizaje. Para Kardec, la evolución espiritual es una escuela sin muros ni dogmas, donde cada espíritu aprende a través de la experiencia, del amor y del servicio a los demás. Allí, el conocimiento se convierte en luz y la caridad en alas que elevan al alma hacia regiones más luminosas. Así, el espiritismo nos muestra que la vida en el más allá no es un premio ni un castigo, sino una etapa más en el viaje eterno del ser. Un viaje donde el aprendizaje y la evolución espiritual son la meta suprema, y donde cada acción realizada en la tierra, cada pensamiento y cada sentimiento, son las piedras que construyen el destino de nuestra conciencia en las esferas invisibles del universo. En el corazón de las enseñanzas de Allan Kardec palpita un principio que ilumina el sendero espiritual: el amor como motor de la evolución y la humildad como clave para alcanzar la plenitud del espíritu. Lejos de ser simples virtudes decorativas o mandatos religiosos, el amor y la humildad son, en la visión espiritista,
las energías que determinan el estado vibratorio del alma y la calidad de su experiencia, tanto en la vida terrenal como en la espiritual. Kardec comprendió, a través de las voces del mundo invisible, que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino la fuerza que nos impulsa a comprender, a servir y a perdonar, trascendiendo las barreras del egoísmo y del orgullo que nos mantienen atados a las pasiones materiales. El amor, según Kardec, no se limita al vínculo entre dos personas ni a las relaciones familiares. Es una ley universal que une a todos los seres como hijos de un mismo creador. Es la vibración más alta y pura que un espíritu puede emitir, y su práctica constante es el secreto de la transformación interior. Quien ama de verdad se eleva, se purifica, se acerca a la perfección moral. Y no hay acto de amor que sea pequeño o insignificante, porque cada gesto de bondad, cada palabra de aliento, cada pensamiento generoso, son como semillas de luz que germinan en el jardín del alma y la preparan para estados superiores de conciencia. Junto al amor, la humildad se revela como la virtud indispensable para despojarse de las ilusiones del orgullo y del ego. Kardec advirtió que el orgullo es uno de los mayores obstáculos en el camino espiritual, pues cierra el corazón a la verdad y endurece la mente ante las enseñanzas del más allá. En cambio, la humildad abre las puertas del entendimiento, permite reconocer los propios errores y aceptar la guía de espíritus más avanzados. No es sumisión ni humillación, sino la actitud sabia de quien comprende que siempre hay algo por aprender, que cada ser humano es un aprendiz en la vasta escuela de la vida. En el mundo espiritual, el amor y la humildad son las claves que determinan el progreso y el destino del alma. Son las alas que nos permiten elevarnos por encima de las pasiones terrenales y acceder a estados de luz y de paz. Así, la enseñanza de Kardec nos invita a cultivar el amor como la ley suprema que rige el universo y a practicar la humildad como la herramienta que nos libera del ego y nos acerca a la verdadera sabiduría. Porque, al final, el camino de la evolución espiritual es un camino de amor y de humildad, donde cada paso dado con sinceridad nos acerca a la luz que nunca se apaga. En la vasta obra de Allan Kardec, uno de los temas más delicados y profundos es el del suicidio y sus consecuencias en la vida espiritual. Kardec, con la serenidad de quien busca la verdad más allá de los prejuicios, abordó este fenómeno sin condenas absolutas, comprendiendo que el dolor humano es tan complejo como el universo que habitamos. Para él, el suicidio no representaba un castigo eterno ni una condena al olvido, sino una experiencia que conlleva sus propias lecciones, sus propias oportunidades de redención y de crecimiento. Los mensajes de los espíritus comunicados a través de diversos médiums le revelaron que el suicida, al abandonar voluntariamente la vida terrenal, no encuentra la paz que buscaba, sino que se enfrenta a las consecuencias naturales de su acto. No se trata de un castigo impuesto por un juez supremo, sino de un reflejo de las leyes de la vida que, como un espejo, muestran al espíritu la realidad de su estado interior. El suicidio interrumpe bruscamente el proceso de aprendizaje en la tierra, pero no extingue el lazo que une al espíritu con su propia conciencia y con las leyes universales. Así, el suicida despierta en el plano espiritual con las mismas angustias y problemas que pretendía eludir, pero desprovisto del cuerpo que le servía de instrumento para el progreso. Lejos de encontrar el alivio anhelado, el alma suele experimentar una especie de estancamiento espiritual, un estado de turbación y confusión donde sus emociones y pensamientos se proyectan con intensidad. Kardec describió este estado como una prolongación de las luchas internas que el espíritu no logró resolver en vida. Sin embargo, y esto es fundamental en la enseñanza espiritista, ese estado no es definitivo ni irreversible. La evolución espiritual es una ley inquebrantable, y toda alma tiene ante sí la oportunidad de aprender y de enmendar sus errores. Aún en las regiones más densas, el amor divino y la ayuda de espíritus más adelantados se manifiestan como manos tendidas que invitan al arrepentimiento y a la regeneración. Así, el espiritismo, lejos de condenar al suicida, le ofrece la esperanza de que el dolor, aunque profundo, no es eterno, y que cada espíritu, por difícil que sea su situación, puede encontrar el camino hacia la luz. Kardec nos recuerda que la vida no se interrumpe con la muerte física, y que cada experiencia, por dura que sea, forma parte de la escuela infinita del alma. Y en esa escuela, la lección más importante es que el amor y la voluntad de progreso son las llaves que nos permiten salir de las sombras y emprender el vuelo hacia los planos superiores del espíritu. En las enseñanzas de Allan Kardec, cada espíritu es dueño de su destino y arquitecto de su propia evolución.
Lejos de ofrecer un camino de salvación predeterminado o un destino escrito por manos ajenas, el espiritismo revela la grandeza y la dignidad de la libertad espiritual. Para Kardec, el ser humano no es un juguete en manos de fuerzas misteriosas ni una víctima de la fatalidad. Es, en cambio, un viajero eterno que, con cada pensamiento, con cada palabra y con cada acción, va construyendo el paisaje de su conciencia y el mundo espiritual que lo recibirá después de la muerte. Esa libertad, sin embargo, no es un derecho vacío de consecuencias. Es un don que lleva en sí mismo el peso de la responsabilidad personal. Cada acto humano, por pequeño que parezca, vibra en el universo como una nota en la sinfonía cósmica, y esa vibración, semejante a una semilla, germina en experiencias que el alma recogerá tarde o temprano. Kardec comprendió, a través del diálogo con los espíritus, que las leyes divinas no castigan ni premian de manera caprichosa, sino que reflejan con precisión la siembra de cada ser humano. Nadie escapa a su propia conciencia, y es esa conciencia la que nos conduce, paso a paso, hacia la comprensión y la armonía. Así, la libertad espiritual nos invita a asumir nuestras elecciones, a comprender que somos responsables de nuestras caídas y de nuestros logros. Pero esa misma libertad nos brinda la oportunidad de levantarnos, de enmendar errores y de progresar sin límite. No existe un destino fijo ni una condena irrevocable. El universo es un campo de posibilidades infinitas donde cada alma, guiada por su voluntad y por la ley de amor, puede forjar su camino hacia la luz. Esta visión nos libera del miedo al castigo eterno y nos enseña que cada vida es una escuela de aprendizaje, donde las lecciones más profundas surgen de nuestras propias experiencias y decisiones. Kardec, con la claridad de un maestro y la compasión de un sabio, nos recuerda que la verdadera libertad es la que se ejerce con amor y con respeto hacia los demás. Porque cada acto de bondad, cada pensamiento elevado y cada palabra de aliento son las piedras con las que construimos el templo de nuestra evolución. En el espiritismo, la libertad no significa licencia para el egoísmo, sino responsabilidad para el bien. Somos, al fin, espíritus en evolución, y cada paso que damos en la tierra o en el más allá nos acerca, o nos aleja, de la armonía divina que nos espera a todos. Y en esa libertad se encierra la más grande de las esperanzas, que, sin importar cuán oscuro sea el camino, siempre podremos elegir la luz. En el cierre de la obra de Allan Kardec, se alza una verdad luminosa que abraza cada rincón del alma humana, la certeza de que la vida continúa, de que somos seres eternos en proceso de aprendizaje y que cada experiencia, por difícil o dolorosa que sea, es un paso más hacia la realización plena de nuestro espíritu. Kardec nos enseña que no estamos solos en este viaje, que el universo es un entramado de vínculos, de afectos y de oportunidades que se despliegan ante nosotros como un libro abierto, esperando ser leído con ojos de amor y de sabiduría. El espiritismo nos recuerda que, más allá de las pruebas de la vida material y de las incertidumbres de la muerte, nos espera un plano de existencia donde el amor, la justicia y la evolución son las leyes universales. Allí cada ser humano, cada alma, encuentra la cosecha de sus actos y la oportunidad de transformarse. No hay castigo eterno ni condenas irrevocables, solo lecciones que nos enseñan a crecer y a comprender que cada error es una semilla de redención y cada sufrimiento, un maestro silencioso que nos guía hacia la luz. En esta visión, el miedo a la muerte se disipa como niebla ante el sol, y lo que queda es la esperanza profunda de que la vida es un viaje sin final, un río que fluye sin detenerse, llevando consigo las aguas de la experiencia y de la conciencia. Allan Kardec nos invita a contemplar la vida con responsabilidad, a ser sembradores de bondad, de justicia y de amor, sabiendo que cada acción que emprendemos tiene un eco en la eternidad. Nos enseña que somos libres para elegir nuestro camino, pero también responsables de sus consecuencias, y que el verdadero poder espiritual reside en nuestras intenciones y en la pureza de nuestros pensamientos. En este mensaje final, la voz de Kardec resuena como un llamado a la unidad, a la fraternidad y al respeto por todos los seres. Nos recuerda que, al final de cada jornada, lo único que nos llevamos es lo que hemos amado y lo que hemos aprendido. Porque el verdadero destino del alma no es la oscuridad ni la soledad, sino la luz infinita del amor que nos une a todos en la gran familia espiritual del universo. Y así, con cada paso que damos, con cada lágrima y con cada sonrisa, vamos tejiendo el destino que nos espera más allá de las fronteras de la carne, un destino de paz, de comprensión y de evolución sin límites.